Hoy analizaremos en profundidad los dos casos de uso más representativos de nuestro sistema colaborativo para diseño de patrones de tizadas digitales. Veremos la carga de moldes y el trabajo colaborativo en tiempo real. Comencemos analizando el flujo completo de creación de un molde, desde que el usuario interactúa con la interfaz hasta que los datos quedan persistidos en la base de datos y sincronizados con todos los clientes conectados. El proceso de carga de moldes inicia en el Dashboard View Component, un web component que construye toda la interfaz del dashboard mediante el Shadow DOM. En el método ViewUI se crea un formulario de carga con campos para nombre, tipo, dimensiones y un input de archivo SVG. Cuando el usuario selecciona un archivo SVG, el handler File Chain, lee el contenido con FileReader y muestra una vista previa en tiempo real. Al enviar el formulario, se dispara el evento Submit, que es interceptado por el DashViewControl. El método onUpLoadFormSubmit del DashboardControl actúa como orquestador. El controlador extrae los datos del formulario, desactiva el botón de envío para evitar duplicados y delega la operación al Dashboard Model. El Dashboard Model es responsable de mantener el estado local, los arrays de moldes, los datos de usuarios, el token y comunicarse con el backend. El método uploadMold prepara la petición HTTP realizada con Fetch API. Los puntos claves de este proceso son leer el contenido mediante la API Fetch. Construye el JSON con todos los campos del molde. Envía la petición POST. Si la respuesta es exitosa, agrega el nuevo molde al array local thisMold y notifica al servidor WebSocket con Notified Mold Create para sincronizar con otros usuarios. Retornan true o false para que el controlador actualice la UI. En el backend, la petición llega a la API REST con el enrutador de Express Mold Routes JS, donde se toma la petición y se valida que cumpla con el formato requerido por la especificación de la API, definida en Validation Middleware. Si alguna validación falla, se retorna un error 400 con detalles específicos de cada campo antes de llegar al handler. El handler principal, que está en el createMold handler, una vez superadas las validaciones, se ejecuta el método del enrutamiento que llama a la creación de moldes del archivo mold.js. El modelo mold encapsula toda la lógica para orquestar la persistencia del molde en su método create. Guarda el archivo en el disco, llama al método del wrapper de la base de datos para guardar el molde, lo recupera y crea una instancia de este modelo. Vamos a profundizar un poco esto. La persistencia del archivo SVG. El método SaveSVGFile maneja el almacenamiento físico del archivo. Tiene ciertos detalles como generación de nombres únicos, combina el timestamp y cadena aleatoria para evitar colisiones y manejo de errores que cualquier fallo en entrada y salida lanza una excepción que aborda la transacción. Si este paso falla, el método create no continúa, evitando registros huérfanos en la base de datos. El método gbCreateMold ejecuta la query SQLite para insertar el archivo en la base de datos, protegiendo contra inyecciones SQLite. Después de la inserción, gbGateMold.by.id recupera el registro completo con todos los campos, incluyendo fechas de creación generado automáticamente. De vuelta en Mold.js, el método createInstanceFromRow convierte la fila de base de datos en una instancia del modelo. Esta instancia se serializa con el método toJSON
generando la respuesta. Cuando la respuesta llega al dashboard mode, se guarda la respuesta en una constante data. El molde se agrega al array local y se notifica al WebSocket Service, que envía un mensaje al servidor. El servidor WebSocket recibe el mensaje en handler message, identifica el tipo mold_create y ejecuta el handler mold_create, propagando el mensaje de la creación del objeto a todos los usuarios conectados, excepto al emisor. Cada cliente lo recibe en su dashboard mold, guardándolo en el array de moldes para cada usuario. Finalmente, el dashboard control recibe la notificación mediante el callback y actualiza la vista, llamando los métodos render mode list y update canvas mode. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda característica principal de nuestro sistema: el trabajo colaborativo en tiempo real mediante WebSocket. El servidor WebSocket está implementado en la clase Collaborative WebSocket Server. Este es responsable de mantener la comunicación entre los distintos clientes conectados a nuestro sistema. Esta clase se inicializa junto con el servidor HTTP y escucha las conexiones de la ruta /WS. Cada vez que un usuario distinto ingresa a la aplicación, autenticando sus credenciales, el servidor establece una conexión a través del método handleConnection, y durante este proceso se extrae el token JWT de la solicitud, sea desde los parámetros de la query o el header de la autorización, y se verifica su validez mediante el método JWT Verify. Si todo es correcto, se genera un identificador único de cada cliente con el método GenerateClientID, y este cliente queda registrado en un mapa interno que almacena toda la información: el propio socket de WebSocket, su ID, el ID de usuario del token, su mail y la sala en la que está. Por default, todos los usuarios se unen a una sala común llamada main usando el método joinRoom, que administra un mapa de salas donde cada sala contiene un set de IDs de clientes. Esto permitiría en un futuro escalar el sistema a sesiones separadas por proyectos. A partir de ese momento, cualquier acción realizada por el usuario, como mover, agregar o eliminar un molde, se captura en el frontend y se envía al servidor WebSocket. El servidor recibe estos mensajes en el método handleMessage, que parsea el JSON y ejecuta el handler correspondiente según el tipo de mensaje. Tomemos como ejemplo la acción de arrastrar un molde hacia el canvas. En primer lugar, el Canvas Controller detecta el evento drop y llama al método addObjectToCanvas del modelo. Después, el Canvas Model crea un objeto local y llama a WebSocket Service NotifyCanvas ObjectAdded. El WebSocket Service envía un mensaje con tipo Canvas ObjectAdded al servidor. El servidor ejecuta handleCanvasObjectAdded, que extrae la información del cliente emisor y llama a BroadcastToRoom. Este método BroadcastToRoom itera sobre todos los clientes de la sala, salvo el emisor, y les envía el mensaje con el método sendToClient. Después de que se envíe el mensaje, los demás clientes lo reciben en sus respectivos WebSocket Service, que emiten un evento interno. El modelo del canvas de cada cliente escucha este evento mediante su método handleCanvasObjectAdded, agrega un objeto a su array local y dispara el callback onCanvasUpdateCallback. Después de esto, el controlador del canvas recibe una notificación y ejecuta redraw, actualizando el canvas visual. Este mismo flujo se produce de forma muy similar para mover objetos en el canvas, para borrar objetos en el canvas, para limpiarlo y para las operaciones con los moldes, la creación, modificación y eliminación. Este servidor WebSocket también implementa un mecanismo para el control de las conexiones mediante el método startHeartBeat, que cada 30 segundos envía un ping al cliente y espera un pong. Si el cliente no responde, la flag isAlive
permanece en false, el servidor cierra la conexión automáticamente con WebSocket.terminate y esto evita conexiones que consumen recursos innecesariamente. A su vez, los métodos handleClose y handleError gestionan desconexiones y errores notificando a los demás usuarios mediante un mensaje de tipo userLeft y eliminando al cliente de las estructuras internas. Ya con las conexiones establecidas y el flujo de mensajes funcionando, veamos cómo se gestiona la comunicación interna en el cliente. El WebSocket Service implementa sus eventos mediante 3 métodos clave: on, off y emit. El método on registra callbacks en un mapa de event listeners organizado por tipo de evento. Cuando llega un mensaje del servidor, este sistema de eventos permite distribuir la información sin que los componentes dependan directamente unos de otros. Esto permite que los modelos Dashboard Model y Canvas Model se suscriban a eventos específicos sin acoplarse directamente al servicio de WebSocket. Así, cada modelo define sus propios handlers que actualizan el estado local y notifican a los controladores mediante callbacks adicionales, como onMolds Update Callback o onCanvas Update Callback, los cuales al final actualizan las vistas.